Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, la Universidad Católica de Santa Fe se viste de fiesta, o se vistió de fiesta, mejor dicho, para recibir a los estudiantes secundarios de cuartos, quintos y sextos años para la Feria de Carreras de la Universidad. Más de 40 carreras de su oferta presencial y virtual estuvieron aquí en el hall de nuestra universidad. Vamos a estar un ratito con Florencia Natela mostrando todo lo que fue el desarrollo y todo lo que se viene, porque no fue la última actividad de ingreso que vamos a tener este año en la Universidad Católica de Santa Fe, sino que se vienen clases preuniversitarias, visitas, así que bueno, quédense para justamente disfrutar de todo lo que fue una verdadera fiesta para los estudiantes secundarios. Por otro lado, teniendo en cuenta este año electoral que estamos transitando, estuvimos conversando con Emiliano Faliglione, que él es profesor de Doctrina Social de la Iglesia, acerca de un concepto central que se ha puesto en discusión en este tiempo, que es la justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Por qué se está hablando tanto de esto? ¿Y qué implica? Bueno, vamos a estar hablándolo con Emiliano. Así que bueno, presentados los temas, vamos a las notas. Bien, y como les adelantábamos, estamos con Emiliano Faliglione. Él es docente de la Universidad Católica de Santa Fe, más específicamente de lo que se conoce como Doctrina Social de la Iglesia. No es teología, no es religión, no es catequesis, es... ¿Qué es, Emiliano? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un gusto estar compartiendo este momento, también Meli, de conversación. Doctrina Social de la Iglesia es por definición un intento por parte de la Iglesia de pensar la cuestión social, no a la luz de la coyuntura, sino a la luz de principios que nos permitan leer la complejidad de la cuestión social. Claro. Generalmente usamos la metáfora con los chicos en clases de que la doctrina social son un par de lentes que nos ayudan a mirar la coyuntura, justamente, porque por definición lo social es permanentemente conflictivo y cambiante. Entonces, la Iglesia no podría sistematizar su posicionamiento frente a las cuestiones sociales permanentemente. Entonces nos regala una serie de principios donde conjugan tres cosas, decimos siempre. En primer lugar, una reflexión bíblica de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, aparece el magisterio y la tradición. Bueno, como los tres elementos que confluyen, más un aporte de otra ciencia. Hay también una mirada interdisciplinar que confluye dentro de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Y que en estos momentos, a ver, en Argentina nos tienen acostumbrados a las elecciones, cada 2 años agarramos el documento y a votar, pero este año es como que fue una sobredosis y empezamos a escuchar que es justamente un concepto central de la doctrina social de la Iglesia, que es la justicia social, es una aberración, escuchamos, es un robo, escuchamos, son como definiciones muy fuertes que nos hacen pensar, bueno, hay algo allí para preguntarnos y para reflexionarnos. ¿Qué significa esto de justicia social y por qué es diferente de hablar de justicia? Tal cual, me parece, sí, adhiero totalmente. Justicia social, para arrancar, es un concepto central de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, una de las partes de la doctrina social de la Iglesia, el compendio, lleva como título Justicia Social. Claro. Digo, o sea que entender doctrina social de la Iglesia, justicia social van de la mano, digamos. No podemos hablar de eso prescindiendo de eso que es la justicia social. Y sin duda que se pone en auge, yo creo en este momento también coyuntural, porque la justicia social se ha convertido para algunos en la opción prioritaria de las políticas públicas y para otros muy bien en una aberración o en una cuestión muy compleja que tenemos que erradicar y demás. Entonces, bueno, vuelve sobre el tapete la discusión sobre la justicia social, que me parece necesaria. A ver, uno a priori diría esto mismo que estás diciendo vos, me parece un montón identificarlo con un robo, me parece un montón la cuestión de la aberración, pero si nos damos la chance de mirar un poquito más, decimos, bueno, hay una oportunidad de volver a poner sobre la mesa este concepto. Claro. Y bueno, quienes estamos en las ciencias sociales sabemos que los conceptos siempre encierran una polisemia y una complejidad en sí mismos. ¿Y por qué no la justicia social también encierra esa polisemia y ese conflicto, ¿no?
Entonces acá la primera pregunta que se me ocurre, una pregunta y una repregunta. Primero, ¿qué decimos cuando decimos justicia social? Claro. En segundo lugar, me pongo a pensar, bueno, ¿qué hacemos con lo que decimos que es la justicia social? Entonces empezamos en la clave de los significados y de los efectos. Cuando nosotros hablamos de justicia social lo distinguimos de justicia, en primer lugar para diferenciar que justicia social no es igualdad. Porque a veces cometemos ese equívoco de despejar y entender justicia social igual a igualdad. No. La justicia social va más allá, porque tiene que ver no solo con la igualdad, que generalmente es entendida como igualdad de oportunidades, sino también como igualdad de posiciones. No se trata de darle a todos las mismas oportunidades, sino también de garantizar la posibilidad de acceder a las mismas posiciones. Por eso hablamos de la movilidad social, de que si le damos a todos lo mismo, muchos el punto de partida no es igual, digamos. Entonces ahí entra todo este debate de meritocracia sí, meritocracia no. Empezamos con esas discusiones. Por eso justicia social da un paso más, porque intenta pensar que en el tejido social tenemos que garantizar igualdad de oportunidades, pero también tenemos que dar la posibilidad de igualar posiciones. No todos parten desde el mismo lugar y a veces la igualdad de oportunidades encierra también la utopía. Una trampa, ¿no? Una trampa, genera una trampa. Está allí y está para todos, pero casi inalcanzable. Tal cual. Por eso quienes hablan hoy de la justicia como una aberración, entienden que la aberración es el trato desigual hacia las personas. Pero la pregunta es, vuelvo a este a priori, digo, hoy estamos con unos números estamos alrededor del 39,2% de personas por debajo de la línea de la pobreza y sumamos a otro tanto más por debajo de la línea de indigencia. Estamos casi en un 48% si promediamos las dos. Entonces ahí ya hay un dato real que no nos habla de una igualdad total. Y de ni total, ni posible, ni pensable, ¿no? Tal cual. Por eso me parece que acá es importante que a veces en el debate sobre la justicia social lo relegamos a un segundo plano. Esta intuición o este principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el de la subsidiariedad, digamos, que tiene que ver no con dar porque sí a cualquiera en todo momento, porque eso no es la subsidiariedad, sino con darle la posibilidad de subsanar una brecha y esta brecha de posiciones, otorgar esa ayuda, digamos, que no que los que tienen más le dan a los que tienen menos, sino que los que pueden ayudar más puedan ayudar a aquellos que tienen menos posibilidades o posiciones. Escuchaba la salida de una reunión de empresarios hace unos días nada más a uno de los empresarios más importantes de nuestro país decir: ocúpense de los pobres, que los ricos siempre nos las arreglamos bien. Toda una definición. Toda una definición de realmente las preocupaciones que nos atraviesan o que deberían estar atravesándonos. Pero mira, es que justo tal cual, me parece qué complejidad que encierra una definición así. Pero en el fondo, a mí me parece que ahí hay un juego de debate de paradigmas. Por un lado, tenemos esta idea de una justicia social que pregona la centralidad de la persona. Porque a partir de la centralidad de la persona y la inalienable dignidad de la persona, porque ese es otro concepto que no nombramos, pero es clave para hablar de justicia social, la inalienable dignidad de la persona, la integralidad de la persona, un paradigma pregona, un paradigma que sostiene la justicia social como eje ordenador, digamos, de lo social, pregona que en esa igualdad, en esa dignidad, estamos dispuestos a una serie de sacrificios para garantizar que acontezca, digamos. Entonces, ¿pero por qué? Porque el centro está en la persona. El centro está, porque hablamos de número, dijimos 39,2, pero digo, eso es un rostro, es un nombre, un apellido, una panza que hace ruido y un pibe que no come ni una de las 4 comidas en el día a veces. O sea que poniéndole rostro, fuerte, poniéndole rostro pueden desaparecer los números, pero eso, tal cual. Y la crítica a la justicia social, ¿qué dice? No, porque para darle a otro tenemos que tener un trato desigual frente a la ley. No podemos tolerar esa desigualdad, digamos. Es más, y la justicia social viene precedida por un robo. Entonces, digo, la centralidad
pasa por la cuestión económica. Entonces ahí tenemos como un problema, me parece, a resolver y a pensar, que no sé si tengo la respuesta, pero sí creo que tengo una intuición de la pregunta. Digo, es la persona al servicio de la economía como un fin en sí mismo, o la economía al servicio de la persona, entendiendo que la persona es el fin último de la sociedad también. Digo, ahí me parece que hay un debate que nos tenemos que dar, sobre todo para recuperar la verdadera esencia de la justicia social, porque también el problema es cuando se vacía el discurso y después no vemos los efectos. Leía que el fruto de la justicia social es la paz. Tal cual. Algo que realmente creo que desde lo personal, lo material, lo espiritual, lo social, nos está faltando lo comunitario. Entonces, ¿qué síntoma que si nos falta un fruto es porque quizás haya algo que no estamos alimentando, ¿no? Tal cual, y en más, y me animo a dar un paso más en esta misma línea de lo que estás proponiendo, Meli. Cuando hablamos de la paz, Francisco en Evangelii Gaudium, bueno, Francisco tiene una claridad, hay que leer más a Francisco. Hay que leer más a Francisco. Hay que leer más a Francisco, pero me permito plantear esto, que él cuando habla de la paz social, cuando habla de 4 principios para fundar la paz social, uno de esos principios es entender que la unidad prevalece por sobre el conflicto, digamos. Esta idea de entender que el conflicto es inherente a la condición humana, de hecho, digo, si lo estudiamos un poquito, todos sabemos que nacemos llorando, o sea, nacemos conflictuados, si no llorar es un problema, digamos. Entonces el conflicto ya está ahí en el punto de partida. Asumir el conflicto como dimensión inherente a lo social, a la persona, pero asumir, dice Francisco, la dimensión creativa que tiene el conflicto. Bueno, quienes somos docentes entendemos que para que un pibe aprenda tiene que haber un conflicto cognitivo. Entonces digo, bueno, del conflicto también puede nacer la paz, que como dice Francisco es trabajosa, es artesanal, implica el cuerpo a cuerpo, el cara a cara, y al menos me parece que ahí hay una clave seguida de otro principio que dice Francisco, de entender que el todo es más que la mera suma de las partes. Y a partir de ahí dice, bueno, ojo, no somos una esfera. Ahí mete un poquito de matemáticas. Sí, no somos una esfera. Y ahí me pierdes, te digo. No, pero me parece muy interesante la metáfora. No somos una esfera donde todos los puntos están en la misma posición equidistante al centro. O sea, no somos una masa amorfa, uniforme, sino que somos un poliedro, donde ahí convergen distintas parcialidades en lo que él llama una diversidad reconciliada. Bueno, esa es la paz, no es la ausencia de conflicto. Digo, en su último documento más grande, Fratelli Tutti, en su última encíclica, él habla de 2 conceptos. Amistad social. Bueno, si podemos ser amigos, fantástico, vamos bien. Pero si no podemos ser amigos, él dice, bueno, fraternidad universal. Amistad social y fraternidad universal. ¿Por qué fraternidad? Porque tu hermano, aunque vos no le hables, estés peleado, es tu hermano. Entonces, bueno, parece tan sencillo esto que está diciendo, y sin embargo tiene tanta complejidad. Reconocer al otro como mi hermano, aún en la diferencia. Y por eso es que ahí la justicia social toma un valor tan importante para ordenar la vida social y promover la dignidad. Porque en el fondo, digo, me parece, de este planteo sobre la justicia social, radica esta posibilidad o no de entender que todos somos hermanos. Si no entendemos que todos somos hermanos, aún en la diferencia, y hablar de justicia social sería ser retórica, digamos, o no sé, o sofística, diríamos, la filosofía, pero claro, estaríamos hablando de un concepto vacío. Bueno, volaron, los 10 minutos que nos dieron, volaron, así que vamos a dejarla acá, pero bueno, vamos a decir que solamente es el capítulo 1 de estas lecciones de doctrina social de la Iglesia que son súper interesantes y bueno, te agradecemos. No, por favor. Sabemos que estás complicadísimo de ocupaciones, pero que también te apasiona hablar de esto, así que seguramente vamos a conseguir el compromiso. Bueno, y a seguir pensando y discerniendo, me parece que esa es la tarea más grande que tenemos en la coyuntura que estamos atravesando, pensar y discernir. El centro es la persona, el centro es la economía. ¿Qué entendemos por persona? ¿Qué es la dignidad de la persona? Me parece que si indagamos un poquito por ahí, podemos echar un poquito de luz a esta llamada a construir la justicia social. Bárbaro, muchísimas gracias.
Florencia, y una nueva edición de esta feria de la Universidad Católica de Santa Fe exclusivamente. Exclusivamente, es el tercer año que hacemos la Feria de Carreras Vivila UCCF en el hall principal donde estamos y con mucha alegría recibiendo a un montón de estudiantes, familias, escuelas, que desde las 9 de la mañana que abrimos las puertas estamos aquí haciendo lo mejor posible y dándoles toda la información a los chicos, a los papás, porque de eso se trata un poco, principalmente es donde comienza, es el punto de partida, la buena información, la información dada de primera mano, de mano de los estudiantes avanzados, de los profesores que están en los stands. Y bueno, y la intención es poder ayudar y colaborar con este proceso que están atravesando en esta última etapa del año, donde están tomando las definiciones finales para ver qué van a estudiar a partir del año que viene. Bien, y decíamos que están chicos de quinto y sexto año, pero también de cuarto que ya empiezan a acercarse a la universidad. ¿La decisión lleva más tiempo? ¿La maduran con más anticipación o seguimos teniendo los noviembre, diciembre? No, hay una cuestión también económica que se impone, con lo cual hay muchas familias que aprovechan las promociones arancelarias por inscripción temprana, en el caso de los alumnos que están terminando. Y en el caso de los alumnos que están en el penúltimo año del colegio secundario, me lo decía una docente de una escuela pública que hoy vino a visitarnos, que también ahora hay mayor conciencia y más responsabilidad de parte del adulto, del docente que está en el aula y que entiende que debe acompañar. Y el proceso es más lento. Y quizá cuando hay más tiempo, mejor es para ese estudiante poder pasar por distintas instancias hasta llegar al finalizar el colegio secundario con una decisión, digamos, más en firme para lo que viene, digamos. Bueno, y esto solamente es parte de lo que la Universidad Católica de Santa Fe ofrece para justamente acompañar este proceso de decisión. Nosotros ya estamos saliendo el lunes posterior a los 3 días de fiesta que fue la Universidad Católica de Santa Fe, realmente con el desfile de los chicos por todos lados. Pero bueno, esto continúa y continúan las acciones justamente para ayudar a esta transición. Sí, exactamente. Se piensa estratégicamente las distintas acciones que son como un servicio para los estudiantes. Que están terminando el colegio, los que todavía les falta un año y también aquellos que ya han terminado hace algunos años el colegio. Porque si bien más del 90% elige estudiar una carrera universitaria en la Católica cuando apenas termina el colegio secundario, hay algunos que ya han empezado, que no les ha gustado, hay algunos que no empezaron nunca y quieren empezar ahora, habiendo pasado 2 o 3 años de haber finalizado el colegio secundario. Entonces, estratégicamente se hace la feria ahora, comienzos, digamos, estos últimos días de agosto y 1 de septiembre, con el objetivo de que después podamos hacer nuevas clases preuniversitarias, que podamos brindarle los talleres de orientación vocacional para los estudiantes y para los padres, para las familias. Vamos a estar en otras ferias de carreras de la ciudad y de ciudades cercanas, siempre con este espíritu, digamos, de poder acompañar y seguir ayudándolos en esto de desentrañar esto de la vocación. Siempre les decimos que hay que desmitificar esta situación de la ansiedad, la incertidumbre y sobre todo la sentencia, la elección de la carrera universitaria como una sentencia para los 30, 40 próximos años. Hoy todo, como la vida misma, digamos, se construye y se reconstruye permanentemente. Entonces, hablar hoy de una única elección para toda la vida ya es casi impensado. Sí podemos hablar de gustos, preferencias, elección, vocación y luego las carreras pueden ser múltiples o puede ser la misma y lo que se multiplica es el campo ocupacional para cada una de ellas. Que justamente vemos que hay algunas carreras que son muy focalizadas, pero otras que también brindan un amplio espectro, sobre todo de lo que los chicos después piensan y de qué voy a trabajar si estudio esto. Sí, hay también un gran trabajo desde universidad, desde las unidades académicas, por tratar de reconstruir, en muchos casos reformular, actualizar los planes de estudio de las carreras, porque han quedado obsoletos y bueno, ayornarlos al mundo actual. Ahora justamente se hizo una reforma en el plan de estudio, por citar una carrera, ¿no?, de Relaciones Internacionales, porque justamente en un mundo tan vertiginoso como el que se está viviendo, no podemos sostener un plan de estudio de a lo mejor de principio de lo que fue la década del 2000. Entonces, bueno, hay que ir también la educación acompañando el cambio que se está, digamos, produciendo en el mundo. Y esto de una sociedad atravesada por la incertidumbre, lo que decías de cargar a los adolescentes, porque siguen siendo adolescentes, con que
esta lección va a marcar el resto de tu vida, es un peso impresionante. Sí, es un peso impresionante y yo en eso agradezco porque todo el equipo del área de ingresos son todas licenciadas en psicología, con lo cual tienen una formación específica para poder acompañar no solamente en orientación vocacional, sino desde lo que tiene que ver con la emocionalidad, con todo lo que les va pasando a ellos internamente en estos últimos meses, sobre todo, o en este último año, en donde están como atravesados por un montón de cuestiones, en donde se termina una etapa, con lo que eso conlleva, que están, digamos, terminando situaciones, digamos, también vinculadas a las amistades, a las posibles nuevas amistades, al reconocerse ellos ya como adultos y no como adolescentes, en que los padres quieren acompañar y hay veces que intervienen en el proceso y ellos no saben si poner límites o dejarlos avanzar. Entonces, bueno, hay distintos tipos de jóvenes también. La realidad es que nosotros vemos estudiantes comprometidos, estudiantes que quieren venir y conocer e informarse y lo hacen de primera mano. Y cuando vemos que hay algunos jóvenes que son o extremadamente tímidos o que quizá lógicamente muchas veces también les da vergüenza, somos nosotros desde Ingreso los que tratamos de impulsar que ellos sean curiosos, que sean, digamos, activos en el proceso, porque es ni más ni menos que para ellos mismos. Así que, bueno, en ese trabajo estamos. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Mantenernos informados acerca de las clases preuniversitarias, entonces podemos contarles a todos y puedan acercarse. Y bueno, último consejo, ya no para los chicos, sino para los padres que están acompañando este proceso de elección. Y los papás siempre les decimos, cuando llaman y nos dicen, quiero inscribir a mi hijo, quiero saber dónde tiene que informarse, bueno, esa es la pregunta que más nos gusta, ¿no? Como para que sean en todo caso transmisores, ¿sí? Pero les pedimos que den lugar, que también, si bien y ya como adulto y madre, entiendo desde dónde uno hace esta consulta para poder, digamos, ayudarlo lo más posible, pero la realidad es que estamos perjudicándolos porque ellos después acá tienen que autogestionarse. Ya no estamos más en la escuela secundaria, estamos en la formación superior, en la educación superior, y para formarse como profesionales, qué mejor que ser cada uno. Entonces, obviamente, utilizando determinadas estrategias comunicacionales, diría yo, y formas de decir, tratamos de a los papás pedirles que acompañen, que estén en ese rol siempre, digamos, y sobre todo en este último tiempo, para que sean sus hijos los que en primera persona llamen, se interesen, se comuniquen y hagan el paso a paso. Y si tienen dificultades, estamos aquí para ayudarlos. Así que no hay nada, digamos, de qué asustarse, y equivocarse nos pasa a todos. Y conocer la universidad la conocemos caminándola y transitándola, ni más ni menos. Muchísimas gracias, Flor. Gracias. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en la librería de la Universidad Católica de Santa Fe, Presbítero Leyendecker. Gracias, Marcelo, Carlitos, por siempre recibirnos de la mejor manera. Vengan y vean todo lo que hay para disfrutar en tema de libros. Por otro lado, también vamos a agradecerle a Cintia y a Dana de Déjalo Ser, que nos ha armado este look, como dicen las chicas, ahí en Ricardo Ardao 1515 y en su tienda virtual y en la ciudad de Tostado. No se pueden perder todo lo que tienen para esta nueva temporada. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.